Vea que el cuadrito estaba interesante. Bueno, Rafa, también se me ocurren a mí los servicios de centrales telefónicas ¿verdad? Para las compañías que dan share services, que pues uno necesita llamar y recibir llamadas, pero si es esa o no es esa, puede ser que a uno como cliente no le importe mucho, o los servicios de servidores en la nube, ¿verdad? Exacto. Que tal vez tiene unas características específicas, pero sea el que sea, podrías calificar como un contrato de servicios. Claro, y es que ve que tal vez y esto me está dando a mí como un poquito más de claridad, vieran que esta interacción, porque uno podría pensar que así como en países como el nuestro, la industria, mucho creció por el lado de la persona quiere comprar carro, entonces llámese operativo, financiero, prendario, regalo, lo que sea, yo quiero carro y quiero ese carro, ¿verdad? Entonces la industria en alguna medida evolucionó por ahí, pero vean ustedes que estamos hablando de lo que es un poco más la vida real y cada vez más se migra a que yo no quiero un activo, yo lo que quiero es disfrutar del resultado final de un producto, que el servidor en la red, que tener la redundancia que necesito, que tener el equipo especializado que se renueve inmediatamente. De pronto yo lo que necesito es cuanto menos chunches, como decimos en mi país, cuanto menos aparatos, mucho mejor, ¿verdad? Y eso me quita el temita de la forma en que lo voy a tener que contabilizar. Entonces ya dijimos que para el balance van todos salvo menos de un año o activos de bajo valor, o bienes de bajo valor, perdón. El activo por el derecho de uso se valora por el importe del pasivo, ¿verdad? Ups, estoy apretando el que no es. Por el importe del pasivo más los costes indirectos iniciales en que se incurra para registrarlo. Y en el caso del pasivo se valora inicialmente por el valor presente de las cuotas, ¿verdad? Por la tasa implícita del contrato o por el interés incremental del endeudamiento si no es fácilmente se puede establecer, ¿verdad? Señor. Diga. ¿Te refieres al valor total del contrato o a los precios unitarios? Porque unitario. Unitario, o sea, si yo alquilo computadoras que valen $1000, pero alquilo 1.000.000 de computadoras, ¿sigue siendo un bien que no debería registrarse? No, me parece que me parece que si el contrato es por una cantidad de 80 computadoras o por todo el mobiliario, tiene que verse por el contrato completo y no irme a los tornillos y a las, sí, efectivamente, no lo podía ver por valor unitario, claro. ¿Ok? Entonces, por eso yo les decía que yo arranco por medir el pasivo, ¿verdad? Entonces, el valor inicial del pasivo por arrendamiento, al cual le voy a tener que agregar, perdón, para registrar el activo, voy a ir a medir el valor inicial del pasivo más cualquier gasto hecho, costo indirecto incurrido para desmantelar o para montar el bien y ponerlo en condiciones de uso. Y en el caso del pasivo, se hace de nuevo, trayendo a valor presente todas las cuotas, utilizando ya sea la tasa implícita o mi tasa incremental de endeudamiento, a lo cual le voy a deducir los pagos fijos, menos cualquier incentivo, los pagos variables por arrendamiento, las garantías de valor residual, evidentemente. Si yo tengo un depósito de garantía o un valor residual, no lo voy a tomar en cuenta como parte del pasivo. Sí. Tienes una cláusula de salida anticipada, digamos a los 36, y es obvio que no vas a comprar los activos, sino que los vas a regresar. ¿Ahí también lo tienes que registrar como activo o cómo registras ese contrato? Se registra el pasivo y se registra el activo. Pero por los 60 meses, aunque los saques a los 36 y ajustas a los 36. Es que tendría que ajustarlo a los 36. Como la foto la tomo al día 1, la tengo que hacer a los 60 meses porque ese es el plazo nominal del contrato. O sea, el tema es que yo, a ver, te lo pongo al revés. Si yo tengo un contrato a 24 meses con una prórroga automática inmediata que tengo que pactar lo contrario. No sé si me explico. Te estoy poniendo el ejemplo inverso. Si yo tengo un contrato que dice 24 meses, pero resulta ser que tiene una prórroga automática y que las partes tienen que ponerse de acuerdo para que esa prórroga no opere, ¿verdad? Y la prórroga es por otro tanto, yo te diría que el auditor te va a decir ese contrato es de 48 meses. Entonces lo digo a la inversa, salvo que la cláusula dijera que a los 36 me voy a ir, salvo que algo raro pase y que 60 sería tengo que medirlo a los 60, porque lo otro es una contingencia que solamente se va a materializar si al mes 36 ocurre lo que el contrato plantea como posible.
que esa es parte de las peleas que hay que tener con los auditores. ¿Por cuánto tiempo lo voy a tener? Y eso en dinero es mucho. Sí, claro. Es mucho. Vean ustedes que el pasivo y consecuentemente el activo van a tenerse que revalorar fundamentalmente cuando haya un cambio en la cantidad según la garantía de valor residual, por ejemplo, o haya cambios en la tasa de interés utilizada para medir los pagos, o haya un cambio en la cantidad o la calidad de los bienes que subyacen al contrato, o que se modifique el valor de la opción de compra. Entonces, en todos estos supuestos, yo voy a tener que revalorar el pasivo y en consecuencia voy a tener que revalorar el activo. Entonces, uno diría que básicamente los efectos que vamos a tener cuando veamos la norma aplicada en el estado de utilidades y pérdidas, vamos a ver, voy a tener un gasto por intereses generado por el pasivo, ¿verdad? Y voy a tener el gasto por la amortización del derecho de uso. Y eso, si lo aplicáramos desde el punto de vista fiscal, sería tremenda maravilla, por eso les digo que para muchos mejoraría. La inclinación es a pensar que eso no necesariamente vaya a ocurrir. En el estado de flujos de efectivo, por supuesto, vamos a tener las mismas mediciones en la parte que corresponde al pago del pasivo y la amortización, el pago de los intereses. Y en el estado de posición financiera, pues por supuesto, voy a tener el pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso. Y esto, para ustedes, tiene que ser bastante obvio. Para uno abogado, dice, uy, mira, evidentemente lo que me dice es manténganlos separados, porque si yo lo neteo, el efecto no se va a ver en lo que quiere precisamente ver la auditoría, y es mi razón, deuda capital. Porque si yo lo tengo en términos netos y el activo más o menos va a equivaler al pasivo y resulta ser que nada pasó, pero si yo tengo un pasivo más grande y lo divido entre el capital, pues resulta que la razón sí me va a variar. Entonces pareciera bastante obvio, pero vale la pena comentarlo. Pérdidas y ganancias. Perdón, gracias. El estado de pérdidas y ganancias. Tú marcas dos líneas por separado. Va a tener que reflejar por un lado la amortización, el derecho, y por otro lado, ¿qué pasa con un leasing operativo donde el cliente no tiene claro su número? Me preguntas, el que no tengo claro el número de lo que corresponde al... No tiene tasa implícita con tiene una opción de compra por un valor de mercado al final, por ejemplo. Pero es que como yo tuve que medir el pasivo en función de mi tasa incremental, y no, porque no conozco la tasa implícita, lo voy a tener que hacer utilizando esa sería la forma de cuantificar mi gasto financiero y el componente de la amortización, utilizando mi propia tasa. Sí, claro, claro, porque así tuve que reconocer el pasivo. Sí, el contador va a tener que hacer una tabla de amortización según las variables internas. Exactamente. Sin el residual. En ese caso, sí. Arrendamiento y servicio. ¿Van a tener que abrir los contratos? Yo pensaría que sí. De hecho, la pregunta fue si tengo un contrato que tiene componente de servicio y tiene un componente de arrendamiento. Mi primera reacción, pensando en lo que estamos hablando aquí, si eso es lo que más le conviene al cliente, ese podría ser un contrato candidato a hacer solo servicios. Pero si no fuera ese el caso, pareciera que el componente de servicio es servicio y el componente de adquisición propiamente del bien, voy a tenerlo que registrar igual, activo y pasivo. Ahí, y perdonando la expresión, nos tocaría como arrendadora hacer el striptease. O sea, le tendríamos que decir al cliente, mire, de lo que le estoy cobrando, esto es por el arrendamiento, esto es por servicio. Ya no se lo puedo empaquetar, porque si no el cliente no, ¿verdad? No puede separar eso. Claro, no, por eso te decía que esa puede ser una muy buena oportunidad, si a todos nos conviene, de más bien migrar más hacia servicios y que aquello que en alguna medida el cliente lo tenía en un solo paquete, pero entendía que había un componente de servicio y un componente de bien, lo documentemos de una manera donde lo que tengo es prácticamente solo servicio, para no tener que hacer ese acto así de impúdico que usted menciona. Una observación y una pregunta. Para claridad, la tasa incremental de endeudamiento a la cual se refiere, que es cuando no se conoce, cuando no se ha hecho el otro striptease, que es revelarle la tasa implícita del contrato al cliente,
es la tasa de interés que el arrendatario hubiera tenido que pagar si hubiera financiado con deuda la compra de ese bien. Entonces, esa es la tasa que usan de referencia como incremental, cuando ya no se conoce. Y la pregunta, ya les entrego el micrófono, que aquí, la pregunta es, ¿tú amortizas por línea recta? El ¿Derecho activo, de uso? el derecho de uso. Correcto. Ahora vamos a ver un cuadrito muy interesante porque efectivamente el impacto que tiene el hacerlo por línea recta es que me va a generar un gasto mayor en los primeros periodos. Entonces, un arrendatario, en el momento en el que se monte en la bicicleta del arrendamiento y posiblemente si lo empieza a renovar, le va a generar un tremendo impacto en la disminución de utilidades. ¿Qué tan cierto sería el gasto de interés si tu tasa incremental, haz de cuenta, te fondean a través de tu casa matriz? Probablemente es una tasa mucho más baja que la implícita en el contrato. Entonces, ¿qué tan razonablemente se presentaría ese gasto de interés si no es comparable contra el interés que viene por parte del proveedor del servicio? Esa es una muy, muy buena pregunta. A mí me parece, y estoy pensando en términos fiscales, porque me parece que ahí eso es un pleito que hay que echarse con la auditoría. Pensaría en términos fiscales que muy probablemente o se exija al arrendador, que como en Costa Rica ocurre, revelar la tasa implícita, ¿verdad? O muy probablemente voy a tener yo que demostrar que mi tasa efectivamente incremental es esa. Eso lo podría uno inclusive ver a la luz de precios de transferencia, porque difícilmente yo pueda llegar a justificar un gasto distinto, mayor o menor, por el concepto de intereses, si no estoy en rango, ¿verdad? Entonces, sí va a haber una referencia muy clara para la administración y para la auditoría externa de que el rango que debería de utilizar es este. No, es que precisamente por eso me parece que el tema de precios de transferencia es el que reflejaría precisamente el arm's length, que es la tasa no solo de la plaza, sino la tasa a la que partes iguales en situaciones idénticas pactarían. Es correcto. En varios países se empezó a utilizar más el arrendamiento puro que el arrendamiento financiero, porque en el arrendamiento puro el arrendatario deducía el gasto completo. Con esta nueva norma, ¿se elimina ese beneficio para el arrendatario al momento de que tiene que depreciar el derecho de uso en lugar de deducir todo el gasto desde el momento que lo hace? No, es que por eso yo decía, y de nuevo, no sé si yo y ahora lo vamos a ver en un ejemplo de números. Esa va a ser nuestra próxima discusión, entre otras cosas, el efecto fiscal, porque son Claro. diferentes, ¿no? Pero es que por eso yo decía que si el efecto fiscal y el efecto de NIF 16 se emparejan, si fueran el mismo, el arrendatario queda en el mejor de los mundos siempre y cuando no tenga opción de compra. ¿Por qué? Porque entonces, independientemente de que yo desglose la cuota, voy a tener el gasto por intereses y la amortización del activo. Si no lo voy a comprar, el activo lo amortizo por la vida del contrato. Entonces, al final de cuentas, con nombres diferentes, pero me estoy volando vía gasto toda la cuota. Por eso precisamente es que tiene un impacto en pérdidas y ganancias, generando una disminución de utilidades importante. Más bien, y por eso lo decíamos al inicio, donde hay que tener cuidado es identificando si es que el tratamiento fiscal y el contable no van a coincidir, el efecto que va a tener en el diferido, porque lo que me va a generar es un pasivo de impuesto de renta diferido que luego me puede a su vez dar problema con una razón de liquidez, por ejemplo, para una entidad regulada o lo que fuera. También, perdón, regresando un momento a lo de la tasa de descuento, y hemos visto casos, no sé ustedes en cuántos países, de arrendatarios que usan el costo de capital y bien fundamentado dicen, bueno, mire, yo me fondeo, sí es cierto, con bancos, pero también con capital de los socios y entonces realmente mi tasa incremental a la hora de adquirir bienes no es solamente la tasa de un crédito, sino que es la tasa del costo de capital. Y hemos visto casos de arrendatarios que defienden esa posición y con auditores externos la mantienen y usan esa tasa, por ejemplo. Y la pueden ponderar también. Entonces vean ustedes todo el montón de cosas así, el striptease que dicen ustedes que vamos a tener que ver. Voy a tener el cargo por depreciación de los activos por el derecho de uso, los ingresos provenientes de los activos, en el caso de que yo los suba a arrendar, que es una posibilidad también,
el gasto por intereses, la salida de efectivo por los pagos de arrendamiento, los gastos relacionados con los arrendamientos de corto plazo, las adiciones de activos por el derecho de uso, pensando en que los contratos se amplíen, por ejemplo, en cuanto a su objeto, los gastos relacionados con los arrendamientos de activos de bajo valor, también es parecido al ejemplo que teníamos, el estado de ganancias y pérdidas que surjan con las transacciones de retroventa o de arrendamiento o el leaseback, que ahora lo vamos a ver muy rápidamente, y los gastos relacionados con pagos variables, así como el valor en libros de los activos. Entonces ya vemos que lo que era muy sencillo, ahora se nos va a convertir en un montón de datos adicionales que se van a reflejar en nuestros estados financieros. Como decíamos, en el caso del arrendador, se mantiene un criterio muy similar al de NIC 17, donde yo voy a reconocer un arrendamiento financiero u operativo en función de que se transfieran sustancialmente riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, que para los efectos vendría siendo lo mismo si transfiero ese poder de control derivado de que no se trate de un servicio lo que estoy prestando, sino más bien de un arrendamiento. O sea, es casi que migrar de un concepto a otro, pero que en el fondo tienen unos elementos muy en común. En el caso de los arrendamientos financieros para el arrendador, igual es la inversión neta del arrendamiento sumando reconociendo la cuenta por cobrar, etcétera, y lo que tiene que medirse a posteriori, el reconocimiento de los ingresos financieros durante el plazo del arrendamiento. Esto es fundamentalmente lo mismo que tenemos hoy en día del lado del arrendador en los financieros, y en los operativos lo que tengo es un activo que voy a depreciar y voy a reconocer los ingresos por la cuota del arrendamiento. De nuevo, esto se mantiene en el caso de la contabilidad del arrendador muy parecido a lo que opera con NIC 17. Como les decía, esto no varía fundamentalmente, perdón. Esta era una filmina que tiene que ver con las operaciones de leaseback, donde voy a tener que reconocer, dependiendo de si existe una venta real o no, una situación diferente en mi estado de resultados. Entonces, en el caso del arrendador, ¿qué va a hacer el comprador? Acordémonos que es una operación de leaseback, donde yo compro para arrendar, ¿verdad? Entonces, si es una venta real, contabiliza normalmente el activo subyacente y se aplican las reglas normales de la contabilidad para efectos de su depreciación. Pero si no es una venta, si lo que hay es un financiamiento, lo que voy a tener es un activo financiero, ¿verdad? Reflejado en mi contabilidad, dependiendo de nuevo si lo que hice fue una venta real del activo o si me financié para adquirirlo. Y en el caso del arrendatario, en el evento de que sí sea una venta, vean ustedes que voy a tener que reconocer en términos generales voy a tener que reconocer una situación idéntica a la que voy a reconocer con NIC 16, pero restando el efecto de la depreciación acumulada que ya traía en el bien, o bien, si no fuera una venta, yo sigo reconociendo el activo en mi balance. Yo puedo tener un contrato de leaseback en el que efectivamente le transfiero la propiedad íntegramente a quien me va a arrendar de vuelta, o más bien un supuesto en el que yo me estoy financiando y estoy dando el bien en garantía. No, claro, no, jurídicamente la hay. El asunto es, dependiendo, y es que aquí volvemos, digamos, a interpretar o a ver la operación con la lógica inversa. Si yo, ¿qué te digo? Vamos a ver, pensemos en un inmueble. Resulta ser que yo no necesito tener el inmueble, no lo quiero tener, no lo quiero recuperar, necesito utilizarlo, entonces se lo vendo a un fondo de inversión inmobiliaria, ¿cierto? ¿Qué hubo ahí? Una operación de venta. Yo no pretendía nunca recibir el bien de regreso y mi operación es simple y sencillamente cambié un bien inmovilizado por un flujo por el derecho de uso. Yo prescindí del bien. Mientras que en otros supuestos yo podría hacer que tenga la nave industrial y recurra, en lugar de un préstamo, recurra a un leaseback porque necesito el financiamiento y transitoriamente lo doy en garantía. ¿Cómo lo doy en garantía? A través de un contrato de venta y rearrendamiento de regreso, ¿verdad? Pero es la intención de las partes de o deshacerse del bien, venta real, o
donde la intención no es deshacerme del bien, pero jurídicamente recurro a una venta y a un leaseback. Por eso es que por lo general el leaseback se ve como un contrato financiero. Exactamente. De hecho, cuando la norma salió publicada, las aerolíneas árabes especialmente, pero en todas en general, salieron a correr a terminar sus operaciones de leaseback. Entonces, entre el mes de enero y el mes de mayo, se cerraron alrededor de unos 50 mil millones de dólares en operaciones de sale and leaseback, con aerolíneas como Etihad, Emiratos, British Airways, precisamente por eso. Obviamente lo van a dejar a un plazo inferior al de la vigencia y la medida, porque la medida también va a retrotraer ese efecto. Es correcto. La razón de deuda capital y la razón con los activos totales evidentemente va a cambiar. Es decir, yo sí creo que para aquellos clientes nuestros, para aquellos arrendatarios, cuyo propósito fundamental es mantener fuera de balance todas estas operaciones, sí van a haber un tremendo problema y vale que hay tiempo hasta el 2019 porque muy probablemente haya gente que inclusive entraría en un problema con los bancos por sus índices, o sea, que terminen por no ser bancables. Entonces eso pareciera un efecto prácticamente obvio, que lo que nos hace obvio es la necesidad de hacer modificaciones o de buscar la solución desde ahora. Igual el ROA y el ROE van a verse afectados por el tener que contabilizar ese pasivo y esa amortización del activo. Para términos financieros, la depreciación del derecho de uso se considera una depreciación normal porque también hay un efecto positivo desde el lado de vista del arrendatario, digamos, a nivel de EBITDA, ¿no? O sea, antes el gasto impactaba el EBITDA y ahora si es una depreciación sale. O sea... Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que no sé la respuesta, pero me parece, pues yo no lo había pensado, me parece que lo que usted está diciendo es correcto. No, porque es una amortización. Si la depreciación es una depreciación tradicional de un activo cualquiera, entonces el efecto es positivo. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Sí, es correcto. La única razón financiera que mejora es el EBITDA. Es Las demás correcto. todas empeoran. Sí. ¿Sí? No, muy bien. Y no, la verdad es que no lo había. Bueno, mejora el flujo de caja financiero también. Cuando se hace eso. Si tuviéramos una implicación fiscal derivada directamente de la aplicación, veamos que con NIC 17, por la forma en que se amortizaba el pasivo, ¿verdad? Y se reconocían los intereses, el efecto de los intereses iba a ir disminuyendo en el transcurso del tiempo. La norma de NIF 16 más bien, exige que la amortización del activo se haga en forma lineal, de modo tal, y por eso lo decíamos, que yo voy a tener un componente de intereses muy alto al inicio de las operaciones. ¿Qué es lo que ocurre? La tendencia, pensaría uno, es a que yo, en un determinado momento de la vida de estos contratos, o renueve o adquiera nuevos contratos, es decir, me mantenga en ese mismo movimiento, lo cual podría significar que este componente de disminución de la utilidad se mantenga en el tiempo por el efecto de la bicicleta en la que me monté. Es decir, que yo empiece a generar realmente utilidades justamente en el momento en el que empiezo a decrecer en mi comportamiento, lo cual, de nuevo, termina por ser un problema pensando en el impuesto diferido, si es que voy a tener que hacer un tratamiento contable y fiscal diferente. Obviamente, si voy a tener este impacto de que estábamos hablando en la disminución de las utilidades, si yo tengo una política establecida actualmente de distribución de dividendos, esa política la voy a tener que revisar, sin ninguna duda. ¿Cómo estamos de tiempo, señores? Yo lo que no quiero es... On time, ¿no? On time, perfecto. Querías tomar un ejemplo práctico, pero yo creo que podemos, dentro del resto del día, utilizamos tu ejemplo práctico porque aquí ahora vamos a empezar a darle vueltas al mismo tema desde otras perspectivas. Correcto. Entonces, tal vez más bien, para cederte ahorita la palabra, veamos más o menos, pensando en un ejemplo como estos, para efectos de lo que es un operativo, ¿verdad? O lo que sería un arrendamiento operativo, pensemos, precio del bien, $108,000 a 4 años, con una tasa módica del 11,5%, cuotas de 27, con una vida útil de 10 años. ¿De acuerdo?
Entonces, vean ustedes que si utilizáramos NIC 17, la amortización sería creciente, los intereses decrecientes nos da la misma cuota. Mientras que si lo hacemos por la vía de NIF 16, lo que vamos a tener es una amortización lineal con un interés decreciente, con una cuota variable, pero me va a dar siempre lo mismo. Entonces, si vemos, ayer don Melvin se quejaba de que la razón por la cual esto se hace así, yo tampoco la conozco, pero efectivamente complica un poquito más la cosa, pareciera más ordenado de la forma en que se hacía vía NIC 17. Y estos serían más o menos los asientos. En el caso de un operativo en el lado del arrendatario, visto a la luz de NIC 17, tengo un feliz gasto por alquileres de $27,000. La salida por caja fueron 27,000, pero la salida contable son 30,000. La pregunta de Melvin es, ¿qué haces con los 3,000? Sí, no, ya te entiendo. No, pero vamos a ver, asumo, y tengo que confesar que no lo hice yo, que el ejemplo estamos partiendo de que la cuota va a ser variable. No, yo creo que lo que te están diciendo ahí es el cargo a PIG. ¿Sí? Lo que te están diciendo ahí, eso es lo que cargo a PIG, porque yo cuando calculo el interés, ten en cuenta que lo que estamos nosotros registrando es el derecho de uso, calculado a valor presente. Entonces, en lugar de hacer lo que era normal, que era amortizarlo al mismo ritmo que se amortiza financieramente, yo le cambié el ritmo y lo eché a línea recta. Entonces, ahí se presenta la discrepancia que tú estás diciendo. Permiso, doctores. Creo que hay intereses devengados a pagar, digamos, entre esos 9.500, digamos, la diferencia 27.000 de cuota que se paga y 30.000 que se contabiliza, los 3.250, eso debería ser unos intereses devengados a pagar, que no se están pagando en ese momento, porque después termina pagando en la cuota 4, son 23.000 contra los 27.000, entonces se tiene que ir compensando. Bueno, es una solución contable creativa. Si esos 3,000 se quedan como intereses por pagar, para efectos fiscales no son deducibles, porque tienen que ser efectivamente pagados para tomar la deducción. Entonces ya tendríamos otro efecto de impuesto diferido por esos 3,000 que se quedarían por pagar hasta que llegara el cuarto año. Sí, bueno, entonces, perdón, el flujo de efectivo tendría que checar, son 27,000 lo que se pacta en el pagaré o en el contrato, y no podemos tener intereses por pagar o amortización por amortizar por esa diferencia. Tiene que ser pagos iguales. Sí, en el evento de que fiscalmente no fuera deducible el interés causado, que en algunos países sí lo sería, sí, efectivamente se me iría a la diferencia. Conste, repito, en mi enorme ignorancia jurídica y partiendo de la premisa de que el cuadrito no lo hice yo, para mí la persona que me hizo eso estaba pensando en que la cuota iba a ser variable. No, pero el efecto, pero el efecto no es que, como lo que estamos diciendo es que él tiene que calcular una TIR que son esos intereses. Entonces él va a llevar 9.000 de gasto de intereses y una depreciación, que es lo que estamos llamando amortización de 20.000. Es decir, lo que está mostrando ahí es el efecto del PIG que él va a tener al final, un PIG acelerado en los primeros años y un PIG menos acelerado en los últimos años. No es realmente la cuota de amortización, sino un efecto de PIG, que era lo que tú mostrabas en la tabla anterior. Y un temita final, ¿cuánto facturas? 27. ¿Cuánto facturas? 27 o 30. 27, diría así. 27 es lo que estaríamos diciendo. Yo le repito, sin haberlo pensado, pensaba que tenía un efecto diferenciado de que la cuota me iba a variar. Pero si el contrato me dice que son 27, buscándole la solución contable, facturaría los 27 si así fuera lo que dijera el contrato, ¿verdad? Pero yo creo que ese punto es importante porque cuando venía la discusión, nosotros estuvimos involucrados con la ELFA, con la Asociación Americana, que entre otras cosas logró un cambio importante en la norma americana. ¿Sí? Y en ese tema, uno de los puntos que se criticaron fue que la Junta, las dos, tanto el FASB como el International Accounting Institute, tomaron la determinación de que era lo más sencillo hacer amortización por línea recta. Pensaban que complicaba menos las cosas y por eso tomaron esa decisión. Está claro que está mal tomada, porque lo que están generando es una complicación mayor. Sí. ¿Sí? No, correcto, ciertamente. Y esos en principio entonces serían los asientos que reflejarían lo que veíamos antes,
En el caso de NIF 16, en el asiento de este operativo del que hablamos, el reconocimiento del activo del derecho de uso contra el correspondiente pasivo, los gastos por intereses, el pasivo que se disminuye contra las salidas de efectivo y los gastos que se reconocen como gastos de amortización del intangible. Tocayo, te voy a matar con otra pregunta. Volviendo a la contabilidad del arrendador. ¿Cómo registra y qué tiene que hacer el arrendador sobre el valor residual cuando retiene residuales en arrendamientos operativos? No sé, desconozco la respuesta. Ok, vamos a... Dele a ver. No, llevo un poco la guía porque yo creo que la tienes en... El tema es que el arrendador tiene también que registrar su interés residual como parte de su activo, ¿sí? Porque finalmente lo va a tener que cobrar, ¿sí? El tema es cómo calcula el residual dependiendo de la naturaleza del contrato. Si otorgó una opción de compra por un valor determinado, pues eso es claro. Pero si no otorgó opción de compra y hay una posibilidad de renovación, entonces tiene que hacer un estimativo, y ahí otra vez vuelve la pelea con tus colegas de contabilidad de Deloitte, un estimativo de cuál sería el término o el plazo más razonable que el arrendatario renovaría. Entonces, si yo estoy dando un contrato, el ejemplo de Connie, a 24 meses, con un derecho de prorrogar a 36, si puse los 36, pues entonces ya esa va a ser la solución. Pero si no puse nada, porque le entregué, por ejemplo, todo el sistema de cajeros automáticos a un banco, entonces ya viene la discusión. ¿Por cuánto tiempo va a renovar el arrendamiento operativo del banco sobre la red de cajeros automáticos? ¿Por 12 meses, por 24 meses, por 48? Y en ese caso, obviamente, lo que yo tengo que traer a valor presente como residual son 12 meses de cuota o 48 meses de cuota, y me va a cambiar mucho. Correcto. Entonces ese es uno de los puntos. Y el otro que va a ser uno de los temas que vamos a discutir es, ahora el arrendador, antes le decían cómo calcula el residual y decía, no, eso es una fórmula secreta como la de la Coca-Cola, no se preocupe, eso es problema mío. No, ahora tienen que decir cómo lo calculan. Tienen que decir cómo lo calculan y tienen que además revelar en los estados financieros cuáles son las fortalezas o debilidades que pueden tener. Hice un leasing operativo de equipos petroleros. Pues ya prospecté cómo iba a estar el precio del petróleo, cuántos se van a fusionar todos los operadores petroleros, cuántos taladros van a salir al mercado en los próximos 15 años. Y ese fue el cálculo que yo hice. Alberto, vas a tener mucho trabajo para eso. Porque le tienes que dar a los contadores la herramienta para que ellos en las notas a los estados financieros expliquen eso. La entidad que hace el arrendamiento lo que genera, lo que registra es un activo que lo va depreciando y registra un ingreso. Para efectos de las notas finales de los balances es donde tú estás diciendo que va a tocar hacer un disclaimer de cómo están realmente las posiciones de los activos en los cuales estás. Okay. Y ya para ir terminando, esto era ahí se había quedado como un ejemplo de Costa Rica. La norma debería entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2019. Entonces las conclusiones como las hemos venido viendo, primero que nada pareciera que es tiempo más o menos suficiente, a pesar de que los latinoamericanos todo lo dejamos para el final, pero pareciera ser tiempo suficiente, la discusión se ha dado bastante. Sin ninguna duda, los cambios indispensables, tanto del lado del arrendador como del arrendatario en sistemas y procesos, pensando en la reportería que voy a necesitar, pensando en cuántos pleitos me voy a tener que echar con la auditoría financiera, etcétera. Fundamental, todas aquellas valoraciones necesarias para identificar las oportunidades de los contratos que tengo en la actualidad, si los necesito variar o si puedo mantenerlos como están, cuál es el impacto que me va a dar. Sobre todo, y ahora lo vamos a ver con la parte legal, sí me da mucho la sensación de que muchísimos de los contratos, y pareciera lógico, yo tengo que defender el negocio. Entonces llega un momento en el que tengo que irme a la naturaleza misma y decir, lo contable es relevante, lo fiscal es relevante, pero los activos tengo que protegerlos, las razones financieras tengo que protegerlas, el ingreso tengo que protegerlo, y eso va a ser un esfuerzo conciliador muy grande. Por supuesto,
y yo creo que eso es un trabajo que todos nosotros en alguna medida podemos hacer, y es medir y tratar de influenciar para ver si esta normativa contable puede o no ser implementada para efectos fiscales. Les cuento, en Costa Rica, por ejemplo, cuando NIC entró a regir, fue todo un trauma, no sé si Melvin se acuerda, el pleito que nos tuvimos que echar cuando el ministro dijo, para efectos fiscales aplica NIC 17, y todo el mundo cayó muerto. Y fueron maromas de maromas para poder lograr lo que se logró después. Yo voy a tener que expresar en mis contratos existentes de acuerdo con la norma nueva al momento en que entre a regir. O sea, sí voy a tener que aplicar a los contratos existentes. Sí, esa es una frasecita que quedó en los estándares, decía no grandfathering. No grandfathering quiere decir, en términos de los abogados, no le vamos a dar ultraactividad a las normas anteriores, no las vamos a dar que cobijen las situaciones ya iniciadas, sino que a partir del 1 de enero del 2019 todo lo que está vigente lo tengo que reexpresar. Entonces, si tú tienes contratos que arrancaron a 3 años en el 2016, ya esos te van a tomar una parte. Y quizás, concluyendo, lo que ahora mencionaba también don Rafa, es el impacto que va a tener esto en las razones financieras y la necesidad muy probablemente de ir identificando eso para efectos de que no me vaya a, a distorsionar mis relaciones con bancos. Yo me imagino que ya habrá algunas entidades financieras, sobre todo cuando están viendo clientes muy grandes, que van a empezar a preguntar por esto, van a más o menos estudiarse los estados financieros y decirle, vea, si usted me contabiliza esto, sus razones financieras van a ser completamente otras, empecemos a hablar de sus líneas de crédito. Y eso me parece que va a ser muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y yo los dejo de martirizar con este ratito para que entremos en las discusiones. Por favor, acompáñenme a aplaudir. Gracias.